La Iglesia Jesucristo de los Santos de los Últimos Días no es la Iglesia del Primogénito. Amada gente de YouTube, muchas gracias por estar aquí conmigo en un capítulo más, en un video más en su canal. Hoy vamos a hablar de Doctrina y Convenios 76, vamos a hablar del plan de salvación y vamos a aprender varias lecciones interesantes acerca de todo ello. Así que bienvenido a un episodio más de Tesoros en las Escrituras. Antes de comenzar, dos cosas. La primera es que ya este miércoles 7 de julio se estrena nuestro video de 3 semillas, el nuevo que tenemos de análisis de discursos de la Conferencia General. Esta vez vamos a estar analizando el discurso No como el mundo la da del elder Jeffrey R. Holland. Es un discurso que yo quería hacer desde hace un tiempo y lo habíamos pospuesto un poquito por algunas sugerencias o peticiones de la gente, pero que finalmente ya está aquí y se va a estrenar el miércoles. Es uno que he disfrutado mucho, creo que Nancy también, y pues esperamos que, de hecho es el que yo más he disfrutado de todos y aprendí bastante de él y espero que eso se refleje en el video. Y pues nada, extenderles la invitación a ese video que siento yo que es el mejor en el que hemos trabajado, Nancy y yo. Y la invitación está abierta para el miércoles 7 de julio a las 8 de la mañana para todos nosotros aquí en este mismo canal, Eldon's Mission. La segunda cosa que quería tratar con ustedes es que estoy impactado porque la semana pasada les pregunté sobre un programa, La Leona, Facebook, y la verdad es que la respuesta que dieron fue increíble. O sea, creo que es las más veces que en la comunidad o en YouTube, en la sección de comentarios, han respondido algo. Creo que hubo mucho entusiasmo y eso me animó mucho. Y la verdad, aunque yo estaba planeando que esto iniciara por ahí de agosto, la verdad es que me emocioné tanto que me puse las pilas y me puse a trabajar y ya, lo vamos a empezar ya, literalmente. Así que el martes, y esto lo vamos a estar haciendo los martes, y lo vamos a hacer cada semana. Entonces, los martes a las 6 p.m., tú y yo tenemos una cita en Facebook. Y vamos a estar transmitiendo totalmente en vivo y la idea es eso, cada martes ir analizando un discurso, un mensaje de La Leona, y estoy muy emocionado por hacerlo. La verdad es que me animó mucho el hecho de verlos como tal vez tan interesados en la nueva propuesta. Dije, perfecto, pues hagámoslo. Y entonces todavía hay cosas que tenemos que afinar durante el fin de semana para tener todo listo para el martes, pero estoy muy animado de pasar tiempo con ustedes en los días martes. Ahora, habíamos dicho, o yo les había expresado, que esta idea surgía bastante de poder tener tiempo para interactuar con ustedes, poder aprender de ustedes y todo eso, así que lo vamos a hacer así. La idea era tener un panel de 6 personas, yo y otras 5 personas invitadas, pero la verdad por logística ahorita lo vamos a estar reduciendo a 4 personas en total, es decir, yo y 3 invitados que serán de entre ustedes. La idea es que dialoguemos, aprendamos juntos, como si fuera un estudio familiar, que estuviéramos leyendo la Leona juntos. Eso es lo que tratamos de hacer con este nuevo programa. Entonces está abierta la invitación para que y más que nada yo quiero invitarte porque este espacio también es para pasar tiempo con ustedes. Entonces, ¿cómo va a funcionar? Todos tenemos la cita a las 6 de la tarde, los martes, y a esa hora va a empezar la transmisión. Las personas que quieran participar y quieran estar conmigo en el proceso de estar leyendo La Leona, o sea, que también estén en el panel, pues, vamos a estar esperándolos desde las 5:30 hasta las 5:40. Ese es el tiempo en el que pueden entrar. Entonces, lo que vamos a hacer es que más o menos antes de esa hora va a haber un post ya en Facebook, en nuestra página de Facebook, que la puedes encontrar como Eldon's Mission también. Y ahí vamos a postear que la gente comente. Las primeras 3 personas en comentar serán las que les pasemos el link para que puedan conectarse y podamos enlazar. Y esa media hora que tenemos entre las 5:30 y las 6:30 antes de empezar el programa es el tiempo que queremos justamente para ajustar detalles de logística, preparar y platicar un poquito en cuanto a cómo vamos a hacer el programa con los invitados, pero también es el tiempo que voy a tener para conocerlos a ustedes. Esa media hora, esos 20 minutos vamos a poder platicar, conocernos un poquito más, tener idea de quiénes somos y todo eso. Entonces estoy muy emocionado por eso, y ya que lleguen las 6 vamos a empezar a transmitir en vivo y ya todos estarán viéndonos. Así que definitivamente te súper invito a estar pendiente si quieres estar, y yo me encantaría para poder conocerte y poder pasar tiempo contigo si eres de estas 3 personas. Y cada semana va a haber obviamente nuevas 3 personas, entonces la idea es justamente que vaya conociendo a la mayoría de ustedes durante el proceso. Entonces, súper abierta la invitación para que puedas estar los martes a partir de las 5:30 para que la gente se empiece a conectar y podamos pasarles el link, y entonces haya 3 personas que puedan estar conmigo en la transmisión platicando un poquito antes, y a las 6 ya pues arrancar el en vivo. Solo algunas consideraciones. Bueno, obviamente para considerar la calidad del programa, lo único que estamos pensando es en 3 cosas importantes que esperamos que las personas procuren tener. La primera, pues
con claridad un dispositivo que tenga cámara y acceso a internet. Puede ser su celular, su computadora, su tablet, lo que ustedes quieran. Y por favor, cárguenlo, no se les vaya a apagar a media transmisión. 2, audífonos. De preferencia, por favor, consigan unos audífonos que sean, que tengan manos libres, porque esto lo que permite es que grabe su voz. Y pues como un buen músico, el audio me importa mucho, entonces esto sería genial. También para que el público pueda escucharles lo más cerca posible. Entonces cuando tienen esto es mucho mejor la toma de la voz. Y en tercer lugar, pues obviamente buscar un espacio que pues esté libre de ruido para que podamos disfrutar justamente de un análisis, en este caso no de las escrituras, pero sí de la Liaona, y que pues no haya ninguna interrupción y podamos conectar tanto con nosotros, el público y también el espíritu, ¿no? Entonces ya está. Cualquier pregunta déjenme en los comentarios y voy a estar muy atento para poder responder cualquier cosa que sea necesaria, ¿vale? Ok, perfecto, pues ya está. Qué emoción. Los veo el martes y el miércoles. Muy bien, ahora vamos a empezar hablando un poquito ya de asuntos espirituales. Quiero hablar de 2 comentarios que dejaron en el video pasado que me parecen muy buenos y que aportan bastante. Durante el video pasado yo estaba hablando un poquito de Adán, ¿no? Al principio, que justamente hablamos de los versículos de poder y algunos comentarios de alguien, hablaba yo de lo que podría implicar un poquito de riesgo a la hora de aplicar las escrituras, que a veces las saquemos tanto de su contexto que pierdan su verdadero significado, ¿no? Y al final acabemos cambiando la intención del padre o el profeta o quien haya hablado en esa escritura, ¿no? Y fíjense que hubo un comentario que llamó muchísimo mi atención, y este comentario es de Carmelo Pérez. Y este comentario hace referencia a 1 Nefi 19:23. Y yo no sabía esto, así que se los quiero compartir porque me pareció muy interesante esto que nos compartió Carmelo. Dice: en las escrituras físicas, dice en 1 Nefi 19:23, porque apliqué todas las escrituras a nosotros mismos para nuestro provecho e instrucción. En las escrituras, dice Carmelo por el otro lado, en la biblioteca del Evangelio o en la página online, tiene un pequeño cambio. Dice lo siguiente: porque comparé todas las escrituras a nosotros mismos para nuestro provecho e instrucción. Esta diferencia es muy, muy interesante, la que marca aquí Carmelo. En las escrituras físicas dice porque apliqué todas las escrituras, y en la versión electrónica, en la página web, en la biblioteca del Evangelio, en tu aplicación, dice porque comparé las escrituras a nosotros. Y es interesante, yo fui a la versión en inglés y lo que ocupa es I did liken the scriptures unto us, lo cual sí, liken en el Webster Dictionary significa comparar o contrastar. Entonces Nefi no estaba escribiendo apliqué las escrituras, que es súper interesante. Todos hemos usado esa escritura en algún punto de nuestras vidas. Nefi dice apliqué las escrituras a nosotros mismos, las palabras de Isaías, pero en realidad está mal la traducción, y eso me pareció muy interesante, Carmelo, la verdad, muchas gracias, no lo había notado. Y me encanta porque no apliqué, sino comparé. Nos comparé a las escrituras. Y eso es lo que Nefi hacía con sus hermanos. Cuando estaban yendo a Labán y sus hermanos no querían o tenían ya este miedo, y él decía, no se preocupen, Moisés abrió el mar, los egipcios y bla, bla, bla. Entonces Nefi estaba comparando las escrituras. Y es interesante. Creo que podríamos reflexionar bastante en cuál sería la diferencia entre aplicar y comparar las escrituras a nosotros. Y definitivamente, Carmelo, muchísimas gracias por ese aporte. Ahora, quiero mencionar algo. Otro comentario. Este comentario es de Laura Plata y de hecho tiene mucho que ver con lo que vamos a ver hoy en la lección. Entonces me pareció increíble porque va a ligar la lección anterior a la lección actual que estamos aprendiendo. Laura Plata comentó: hola, esto no es tal cual un versículo de poder, aunque sí lo es, ahorita yo les explico. Pero me gustaría compartir mi testimonio, dijo Laura. En Doctrina y Convenios 75:11 dice: orando siempre para no desmayar, y si hacen esto, estaré con ellos hasta el fin. Ella nos comparte: durante el año pasado hubo un tiempo en el que hacía muchas oraciones durante el día. No solo como orar antes de la comida, realmente hacía una oración cada cierto tiempo, dando gracias, pidiendo algo o simplemente dejándole saber al Padre lo que iba a hacer o lo que tenía pensado hacer. Realmente testifico de esta escritura. Durante ese tiempo es cuando más gozosa fui, cuando me sentía más cerca de Él, sentía que podía hacer cualquier cosa, me sentía segura, sentía que podía con todo. Muchas gracias primeramente, Laura, por compartir esta experiencia con nosotros. Yo quiero resaltar algunos puntos de lo que ella escribió. Me gusta que ella explica, estuve
orando, no solo porque ya iba a comer y me tocaba hacer la oración, ¿no? Porque a veces decimos, pues la oración al despertar, en el desayuno, en la comida, en la cena, al dormir, a veces al salir de casa, a veces al regresar, ya están nuestras 7 oraciones al día, si quieres. Pero me encanta lo que dice Laura, ¿no? No oraba porque ya me tocaba comer, oraba porque tal vez quería conectar con Dios, oraba porque le quería contar, le daba gracias, le pedía algo o simplemente le contaba lo que estaba planeando hacer. Y me gustan las consecuencias positivas o el impacto positivo que tuvo esto en su vida. Dice, durante ese tiempo fui más gozosa, entonces tenemos 1, 2, me sentía más cerca de él, 3, sentía que podía hacer cualquier cosa, sentía seguridad y sentía que podía con todo. Entonces me gusta eso primero, dice, me sentía gozosa y cerca de él. Y creo que al sentirnos cerca de Dios viene también esta seguridad de saber que si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿No? Entonces siento que eso es muy padre que nos comparte Laura, y gracias, Laura, por compartirnos tu testimonio en cuanto a esa escritura de la lección anterior. Bien, ahora ya que pensamos un poquito en esto de estar con Dios, ya que pensamos un poquito en cómo el estar conectados por medio de la oración que aprendíamos en videos anteriores, que no necesariamente es que tengas que decir nuestro bendito amoroso Padre Celestial, te pedimos, te agradecemos tal, en el nombre de, sino que simplemente la oración tiene que ver desde su punto más básico con un deseo, una gratitud y un amor hacia Dios rebosando en nuestro corazón. La oración no solo son palabras o pensamientos articulados en palabras, sino son sentimientos, devoción, amor y gratitud hacia Dios. Entonces, definitivamente me encanta que cuando podemos conectar con Dios a ese nivel, podemos justamente sentirlo más cerca de nosotros todo el tiempo. Entrando un poquito a pensar en Dios con nosotros, en buscar su guía y en sentirlo cerca, vamos a hablar un poquito de cómo fue Doctrina y Convenios 76. Yo quiero hablar un poquito más de cómo se recibió. En este punto lo que pasa es que donde nos quedamos en la historia, ya José Smith ya había tenido su gira junto con Sidney Rigdon para poder contrarrestar un poquito el daño que Booth estaba haciendo a la iglesia, y llega un punto, si no me equivoco fue en enero, donde ya el señor, ya estamos en el año 32, en el año 32, y entonces ya el señor les dice, ¿saben qué? Ya, pues, o sea, no dejen de predicar, pero ya otra vez retomen la parte de la traducción de la Biblia que estaban haciendo. Y entonces José Smith y Sidney Rigdon otra vez regresan a donde estaban trabajando mucho en eso, que José Smith en ese tiempo estaba viviendo en casa de los Johnson, si no me equivoco. Y entonces en ese proceso es ahí donde se revela esta sección que es tan importante. Yo quiero hablar un poquito del impacto de esta revelación en nuestras vidas, pero no solo en eso, en cuanto a la restauración y a la iglesia y a todo el mundo, ¿vale? Entonces, para eso quiero citar un poquito algunas cosas que trae el Manual de Doctrina y Convenios del Alumno, que dejé un separador aquí. Entonces quiero que piensen un poquito en el valor que puede tener esta revelación para ustedes. Si no la conocen, es la sección que habla de los grados de gloria. Quiero que pienses un poquito en que en la Biblia solo se menciona, tal vez Pablo habla de que hay la gloria del cielo, que diga la gloria del sol, la luna y las estrellas, que por ahí, no me acuerdo, creo que fue Pedro el que dice, fui trasladado o transportado al tercer cielo en una visión. Entonces hay algunos indicios de grados de gloria, de 3 diferentes cielos, no hablando de gloria celestial, pero todavía no había un concepto claro de entender estos 3 grados de gloria. Doctrina y Convenios 76 es justamente esta sección que va a hablarnos de estos 3 grados de gloria. En el tiempo de José Smith, si bien había personas que tenían esta creencia de diferentes grados de gloria, porque en la Biblia pues está escrito, Pablo, ¿no? La gloria del sol, la luna y las estrellas, pero no era algo que se consideraba tal vez con tanta firmeza como lo consideramos ahora, y más importante aún, con tanta claridad. No era algo que estaba tan claro, ¿no? Entonces, pensemos en el valor que trae a nuestra vida el saber que hay 3 grados de gloria en primer lugar. En segundo, el que trae a la iglesia esta doctrina importante que se restaura, y 3, también la luz que brinda al mundo al traer esta claridad donde la Biblia ya la había perdido o simplemente no estaba presente. Se mencionan, pero es un versículo. Y aquí son más de 100 versículos los que tenemos en Doctrina y Convenios 76. Entonces definitivamente es un contraste gigantesco lo que trae la Biblia, lo que trae la revelación de Doctrina y Convenios para enseñarnos sobre este tema importantísimo del plan de salvación. Entonces quiero leerte 2 declaraciones que me parecen muy importantes o muy interesantes de 2 profetas diferentes. La primera es de José Smith, y lo que escribe él en History of the Church
sobre esta revelación me encanta. Dice, ese documento, o sea, esa revelación es una transcripción de los anales del mundo eterno. Fíjate qué interesante es esto. Sabemos que el libro de Mormón es la transcripción o la traducción de anales antiguos, escrito por habitantes de las antiguas Américas, etc. Pero esta sección, José Smith explicó, no solo es algo que le dictó Dios. No solo es algo que claro que es importante, si algo te dicta Dios, claro que es importante. No solo es la traducción de un documento antiguo escrito por profetas antiguos, no es una revelación que Dios te dictó, es un documento que es una transcripción, o sea, se copió de los anales del mundo eterno. Fíjate qué interesante concepto. Entonces, cuando tú estés leyendo Doctrina y Convenios 76, piensa en eso. Es una transcripción de los anales del mundo eterno. Eso fue lo que dejó escrito José Smith sobre esta revelación. Segunda declaración que quiero compartir contigo es la de Wilford Woodruff. Y Wilford Woodruff fue el cuarto profeta de la iglesia. Y dijo lo siguiente: esta revelación, o sea, Doctrina y Convenios 76, comunica más luz, más verdad y más principios que cualquier revelación que se encuentre en cualquier otro libro que hayamos leído. Qué interesante. Más luz, más verdad, más principios que cualquier otra revelación en cualquier otro libro. ¡Qué interesante! Entonces, podemos ponernos un poquito en perspectiva en cuanto a cómo consideraban los profetas, o cómo, bueno, digo consideraban porque ya no están aquí en vida, ninguno de los dos, pero cómo consideraron en su tiempo tanto José Smith como Wilford Woodruff esta revelación en específico. Y pensemos en cómo la percibimos nosotros, qué tan importante es para nosotros. Pensamos o la consideramos como algo que fue transcrito de los anales del mundo eterno. La consideramos como una revelación que comunica más luz, más verdad y más principios que cualquier otra revelación. Entonces es súper interesante y me encantaría invitarte a meditar en ello a medida que leas la sección o si podemos decirlo de otra manera, te invito a tener muy presente estas dos declaraciones a medida que leas esta revelación que es súper, súper especial. De hecho, pues nos dieron toda una semana para analizarla, así que creo que la iglesia le está dando justo ese énfasis que los profetas le habían dado antes. Es una transcripción de algo eterno y también tiene luz, verdad y principios mayores o más abundantes que cualquier otra revelación. Bien, ahora considerando esto, vamos a hablar un poquito de cómo fue que Doctrina y Convenios Doctrina y Convenios 76 llegó a nuestras manos. Y en el tiempo vamos a hablar, porque parte de la revelación explica un poquito de cómo llegó, pero voy a hablarte un poquito del proceso literal, porque aunque la revelación la reciben Sidney Rigdon y José Smith, había más personas con ellos en ese momento. Entonces es súper interesante porque lo que pasa es que había, creo que son 12, ahorita creo que lo vamos a leer también, había 12 personas presentes y entonces lo que pasa es que ellos sienten el espíritu en abundancia, perciben la gloria del momento que están atestiguando, pero no ven lo que José Smith y Sidney Rigdon, que estaban ahí junto a ellos, sí vieron. Y entonces eso es muy interesante porque todos fueron partícipes como de ese espíritu, de lo que sucedió, pero solo José Smith y Sidney Rigdon fueron los que vieron y ahora sí que nos dieron toda esta información que tenemos hoy en Doctrina y Convenios 76. Bien, voy a empezarle a leer lo que me parece interesante. A ver, el hermano Philo Dibble, que no sé si lo estoy pronunciando bien, fue testigo ocular de la recepción de esta revelación y escribió lo siguiente: la visión, esperen, es que aquí casi oprimo el botón de dejar de grabar y eso no es muy seguro. Ok, la visión que aparece en el libro de Doctrina y Convenios se manifestó en la casa del señor Johnson en Hiram, Ohio, y durante el tiempo en que José Smith y Sidney Rigdon estuvieron en el espíritu y vieron los cielos abiertos, había otras personas en la sala, unas 12, entre las que me encontré yo por un rato. Unas 2/3 partes del tiempo. Yo vi la gloria y sentí el poder, pero no vi la visión. Entonces, chécate lo que está pasando. Parece ser, y ahorita lo vamos a ver más, que el tiempo en el que se dio la revelación, o sea, fue amplio el espacio, ¿no? O sea, tal vez nos la leemos en un rato nosotros, pero parece ser que el tiempo en el que se fue dando fue bastante amplio. Y ya vamos a ver que la revelación misma dice que hay cosas que no se escribieron de esas mismas visiones, porque fueron varias visiones que tuvieron en ese momento. El hermano Philo Dibble continúa diciéndonos:
los acontecimientos y la conversación mientras veían lo que está escrito, y muchas cosas que no vieron y relataron, pero que se escribieron. Pero que no se escribieron. Perdón. Es que estoy muy nervioso por picar el botón de dejar de grabar. Déjenme, muevo esto por acá. Y es que eso no me deja poner el libro cómodamente. Ya está. Entonces, los acontecimientos y la conversación mientras veían lo que está escrito, y muchas cosas son las que vieron y relataron, pero que no escribieron. Los relataré de cómo fueron los detalles de esto. Cada poco rato, el profeta decía: ¿qué ven mis ojos? Como diría una persona que mira por una ventana y contempla lo que los demás que están en la sala no pueden alcanzar a ver. Luego, describía lo que había visto o lo que veía en ese momento. Entonces Rigdon respondía: yo veo lo mismo. Otra vez, en otras ocasiones, Sidney Rigdon era el que decía: ¿qué es lo que ven mis ojos? Y relataba lo que había visto o veía, a lo que José Smith respondía: yo veo lo mismo. Entonces, imaginemos que estamos ahí como el hermano Dibble, y entonces, el hermano Dibble solo estuvo 2/3 partes del tiempo en el que se sucedió esto. Entonces imagina a José Smith y Sidney Rigdon en este diálogo diciendo: ¿qué es lo que están viendo mis ojos? Veo esto, estoy viendo la gloria del Padre, estoy viendo al Padre en su trono, estoy viendo aquí la gloria del sol, estoy viendo por acá. Y Sidney Rigdon le responde: yo veo lo mismo. Y entonces Sidney Rigdon dice: ¿qué ven mis ojos? Estoy viendo la gloria de los terrestres, estoy viendo la condenación de los hijos de perdición. Y José Smith dice: yo veo lo mismo. Entonces era este diálogo que tenían José Smith y Sidney Rigdon mientras estaban recibiendo esta revelación, ¿vale? Esa forma de conversación continuó a cortos intervalos hasta el fin de la visión, y durante todo ese tiempo los demás que allí estaban no pronunciaron ni una palabra. Entonces era un diálogo entre Sidney y José, y los demás estaban solo siendo partícipes del espíritu, de la experiencia, de lo que estaba pasando ahí. Aparte de ellos, nadie hizo ruido ni se movió, y me parecía que ninguno de los presentes había movido ni una articulación ni un miembro durante el tiempo que yo estuve ahí, que creo que fue más de 1 hora. Y así continuó hasta el fin de la visión. Esto es súper interesante. Porque imagínate el tiempo. A mí me llama muchísimo la atención el tiempo. Él dice que estuve ahí más de 1 hora, y él dice que estuvo 2/3 partes. Entonces, si él estuvo 2/3 partes y eso fue más o menos 1 hora, podríamos decir que por lo menos estuvieron ahí 1 hora y media. Entonces tienes que pensar en esta revelación como esto que están experimentando José y Sidney Rigdon durante esta 1 hora y media de tiempo, y los hermanos están ahí en parte con ellos. Si quieres imaginarte entre ellos, está genial. Y que Sidney, porque justamente lo que vamos a ir leyendo es que José Smith y Sidney Rigdon nos van a ir contando lo que vieron, porque muchas veces lo que pasaba entre esos lapsos de que veían algo, Dios les mandaba: escribe esto o haz esto otro, ¿no? Y entonces ellos procedían a escribirlo, y se iban abriendo revelaciones, ¿no? O visiones en todo ese proceso. Fueron como varias revelaciones o visiones que tuvieron. Entonces puedes imaginarte, si tú quieres, en esa sala, en la casa del hermano Johnson, ahí sentado junto a estas otras personas, viendo como siendo parte del momento. Y siéntete así, porque lo que estamos leyendo es lo que ellos estaban escribiendo, compartiendo en ese momento con las personas que no veían, pero que sí podían sentir el poder de lo que estaba pasando, ¿vale? Por último, en cuanto a cómo se recibió la revelación, yo quiero leer: el profeta se encontraba sentado, firme y calmado, en medio de una gloria magnífica. Y esto está súper interesante, ya me había olvidado. Pero Sidney Rigdon, también, que estaba sentado junto a José, eso de junto yo lo agregué, no sé si estaba sentado junto a José, estaba pálido y sin fuerza. Sidney Rigdon, con un aspecto desfalleciente. Entonces José Smith se veía firme, calmado y en medio de una gloria magnífica. Y Sidney Rigdon se veía un poco pálido, sin fuerzas y desfalleciente. Cuando José Smith lo observó, dijo sonriendo: Sidney no está acostumbrado a esto como lo estoy yo. Entonces esto es interesante.
Ah, no me acordaba de eso, entonces no pude encontrar dónde en el libro viene del profeta José Smith esta parte. Pero el profeta José Smith cuenta que cuando uno da una bendición del sacerdocio, tiene esta interacción o simplemente interacciones con lo divino, tú podrás recordar a Moisés cuando tiene esta interacción con Dios y acaba la visión y cómo está no cansado. Y podemos recordar a José Smith también después de ver a Moroni toda la noche. Recuerda que al día siguiente no tenía fuerza, bueno, también porque estaba desvelado, ¿verdad? Pero acabas cansado de una experiencia así, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que pasa? José Smith voltea a ver a Sidney, o sea, José Smith se ve firme, tranquilo, súper bien. Sidney Rigdon se ve todo desfallecido, y entonces José dice, bueno, el hermano Sidney no está tan acostumbrado como yo a este tipo de experiencias. Bien, ahora que ya hemos hablado un poquito de cómo se reveló y cómo fue todo ese proceso, quiero ahora hablar de ya entrar un poquito más a la revelación. Entonces vamos a empezar leyendo, y hoy no hay mucho contexto más que ver, o por lo menos no hasta donde yo lo sé. La verdad es que esta semana no me dio tanto tiempo de la era Bushman, pero vamos a ir hablando un poquito de la revelación, vamos a irla analizando algunos puntos importantes. Antes de empezar, solo quiero mencionar que por lo menos para ser transparente con ustedes, yo tengo varias preguntas de esta revelación, cosas que yo no entiendo todavía, cosas que yo no puedo explicar todavía para ustedes, y yo solo quiero ser transparente porque regularmente pues domino todos los temas que aquí trato de abordar, o por lo menos procuro dominarlos lo más posible, pero en este caso tengo que admitir que hay muchas cosas dentro de la revelación que simplemente yo no podría aclarar o explicar, pero voy a hablar de las cosas que sí puedo entender y que sí puedo aclarar, y en las que creo que hay varios tesoros que nosotros podemos tomar para nuestra vida y que van a ser de mucho provecho. Bien. Lo que me gusta muchísimo de la sección, y empieza con el versículo 1. Regularmente, recuerden, Doctrina y Convenio siempre es escuchadme, escucha la voz de Cristo, etcétera, etcétera. Pero, por lo menos que yo recuerde, esta es la primera sección que también, aparte del decir escuchad o escucha, va a traer otra instrucción que dice regocijaos. Entonces dice escucha, o tierra, o escucha, o gente, o escucha todo el planeta. Y regocijaos vosotros los habitantes de ellos, es decir, de la tierra, porque el Señor es Dios y aparte de él no hay Salvador. Es interesante este primer versículo por dos cosas. La primera es que varias revelaciones dice, hablo a mi iglesia, o escuchad élderes, o escuchad José, o escuchad David Whitmer. Se dirige a alguien, o a la iglesia, o a los élderes, pero en esta revelación es de las pocas que hemos estudiado, si no me equivoco, que tal vez la sección 1 también, porque está hablando al mundo, es el prefacio de Doctrina y Convenios, pero está hablando a todo, está hablando a la tierra entera, al planeta entero. Entonces, como ya te decía yo, no es solo una revelación que va a impactar nuestra vida, es una revelación que viene a darse para todo el mundo, ¿no? Y entonces, la segunda cosa que a mí me parece interesante de este primer versículo es que dice regocijaos todos vosotros los habitantes de la tierra, ¿no? Y es interesante, es la primera revelación, al menos que yo puedo recordar de este año que hemos estudiado, donde el Señor en el primer versículo dijo, escúchame y regocíjate, ¿no? Entonces, esta era una revelación que el Señor esperaba, o el Señor tenía esta intención de que fuera gozosa para nosotros, y eso puede ser súper interesante de analizar también como estudio personal. Al leer esta revelación, mi alma se llena de gozo. Al escuchar estas palabras, siento gozo. ¿Cuáles son los sentimientos que experimento al leer esta revelación? Bien. Esto en cuanto al versículo 1. Si nosotros seguimos avanzando, quiero analizar ahora del versículo 5 al 10. El versículo 5 dice, porque así dice el Señor, yo el Señor soy misericordioso y benigno para con los que me temen, y me deleito en honrar a los que me sirven en rectitud y en verdad hasta el fin. Entonces el Señor nos dice que se deleita en honrar a los que le sirven en rectitud y en verdad. Ahí sería algo buenísimo preguntarnos en cómo es nuestro servicio. Nuestro servicio es en rectitud, nuestro servicio es en verdad. Y aquí yo quiero pensar un poquito en qué significa eso de servir en rectitud y servir en verdad. Primeramente, servir en rectitud. La rectitud habla de justicia, habla de obediencia o de... de guardar los mandamientos de Dios. La rectitud abarca todas estas cosas que estoy mencionando. Y entonces es interesante porque si bien el Señor... todos podemos hacer el bien a nuestro prójimo, podemos servir a los demás y definitivamente eso es servir a Dios. Es interesante que Dios diga servir en rectitud. Entonces el Señor aquí no solo está hablando de servir, ¿no? Está hablando del servicio que se hace
en nuestra rectitud, es decir, con nosotros siendo vasos limpios del Señor. Entonces ahí podría ser bueno reflexionar en esto. Creo que si pensamos un poquito en, tal vez que justamente vamos a tocar un poquito el tema, si pensamos un poquito en Caín, el hijo de Adán, cuando él ofrece sacrificios o holocaustos al Señor o ofrendas al Señor, el Señor no las acepta porque no eran como él las estaba pidiendo. Y aquí es interesante pensar en que el Señor pide que sirvamos en rectitud, y podemos pensar, ¿qué tal está esa parte en mí? Tal vez sirva, pero ¿qué tal está mi rectitud? ¿Qué tal está mi corazón? ¿Qué tal está mi dignidad? ¿Qué tal está mi pureza? Etcétera, etcétera, etcétera. El Señor desea o se deleita en honrar a los que le sirven en rectitud. Ahí hay dos cosas: qué tan recto soy y qué tal sirvo, ¿no? Y después dice en verdad. Ahí yo creo que es interesante. Por lo menos yo lo relacioné mucho con lo que estamos pensando anteriormente en cuanto a lo que es la obediencia. Que alguien comentó en la sección de comentarios, puso algo referente a lo que vimos de Brigham Young, y él decía, creo que Brigham nos pide obedecer con conocimiento. Y eso me encanta. José Smith enseñaba que nadie puede ser salvo en la ignorancia. Entonces el conocimiento es una parte vital, y me gustaba, ya olvidé el nombre de la persona que comentó esto, pero que decía, Brigham Young nos invita a obedecer no en ignorancia, sino en conocimiento. Y si pensamos en qué es verdad, que es lo que dice aquí, servir en verdad. Verdad es el conocimiento de las cosas como fueron, como son y como han de ser. El conocimiento. Y qué interesante, la persona nos decía, Brigham Young nos invita a obedecer en conocimiento. Entonces yo lo relacioné con eso y me gustó mucho pensar en eso. Debemos servir tanto en dignidad, en rectitud que hay en nosotros, pero también con conocimiento, ¿no? Y claro que no, tal vez en el proceso no vamos a ser una persona perfecta, ni tampoco una persona que todo lo sepa, pero sí va a ser importante que en el proceso de servir vayamos desarrollando esos atributos de manera paralela, mejorando en nuestra dignidad, mejorando en cómo obedezco los mandamientos, como decía el presidente Nelson, no piensa en qué cosas puedes hacer, qué escombros debes remover. Y por otro lado, también el conocimiento, ¿no? Recordar que claro que la salvación tiene que ver, y mucho de lo que tengamos será por nuestras obras y por lo que hagamos, pero como decía José Smith, nadie puede salvarse en la ignorancia. Entonces es interesante este juego de tres cosas, ¿no? Servicio, rectitud, conocimiento. Me encanta. Entonces Dios se honra de bendecir a las personas que están equilibrando su vida en estos tres lados de la balanza, ¿no? Bien, ahora lo que sigue de lo demás de los versículos es genial, porque lo que va a pasar es que ahora nos dice, hey, a mí me encanta bendecir o honrar a las personas que me sirven en rectitud y en verdad, pero ahora versículos 6, 7, 8, 9 y 10 van a hablar de bendiciones que están para esas personas que sirven de esta manera. Así que vamos a leerlas, y creo que una excelente actividad de tal vez de estudio personal, o tal vez de incluso noche de hogar, sería repartir estos versículos e irlos analizando. Se puede dar un versículo a cada uno y preguntar, o tú lo puedes hacer como estudio personal para las personas que estudien no en familia. Se puede hacer un análisis un poquito más de cuál es, qué significa para mí esta bendición. ¿Qué significa para mí esta bendición? Y entonces podemos ir cada versículo y señalar las bendiciones que hay, y por otro lado, qué significa para mí esta bendición, ¿no? Entonces voy a hacer un poquito, en el caso de que tú seas quien estudie, solo voy a compartir un poquito contigo las cosas que vienen a mi mente al pensar en estas bendiciones, ¿vale? Bien, versículo 6 dice, grande será su galardón y eterna será su gloria. Bueno, aquí hay dos cosas, el galardón, que será grande, y eterna, que será la gloria, ¿no? En la parte de la gloria, y es algo que vamos a aprender, finalmente la mayoría de personas van a recibir cierto grado de gloria, ¿no? Ya sea celestial, ya sea terrestre o ya sea celestial, pero la mayoría, salvo por algunos rezagados por ahí, van a recibir una gloria. Entonces yo no me enfocaría tanto en la bendición de gloria, a mí me llamó más la atención la bendición de galardón. Grande será su galardón. Cuando hablamos de galardón estamos hablando de honor, y cuando hablamos de honor hablamos de respeto, de admiración. Entonces es interesante, porque si pensamos, tal vez la gente hoy en día no te va a aplaudir porque sigas a Dios o porque creas en Dios. La gente no te va a super admirar. Bueno, regularmente no, el gran porcentaje de la humanidad tal vez no. Pero entonces es interesante la promesa. Grande será su galardón. Tal vez aquí no sea grande el galardón y la honra y el gran respeto y admiración que te ganes por creer en Dios y servirle en rectitud y verdad. Pero la promesa es, grande será su galardón. Es decir, llegaremos allá y diremos, wow, esa hermana, que cómo servía en rectitud y verdad, qué admiración. ¿Tiene sentido? Entonces va a haber como
momento en la que esas personas definitivamente no se va a poder esconder. Van a ser admirables. Y ahora lo son. Tal vez no reconocido por todos, pero llegará el momento en que definitivamente todos veremos y diremos, es que la hermana, el hermano es simplemente admirable, qué honor y grande es su galardón. ¿Vale? Siguiente versículo 7. A ellos les revelaré todos los misterios. Híjoles, que estas bendiciones tan geniales. A ellos les revelaré todos los misterios, sí, todos los misterios ocultos en mi reino, desde los días antiguos por los siglos futuros, y les haré saber la buena disposición de mi voluntad tocante a todas las cosas pertenecientes a mi reino. Esa es una súper bendición. Ese es digno de todo un análisis. Creo que es interesante. Revelaré todos los misterios. Aquí sí podemos tal vez ir a lo básico. ¿Qué son los misterios de Dios? Son cosas que Dios sabe que nosotros todavía no. Así de sencillo. Los misterios de Dios son cosas que Dios sabe que nosotros todavía no. Pero ¿qué va a pasar con aquellos que le sirvan en rectitud y en verdad? Bueno, les revelará todos los misterios. Esto quiere decir que irá dándoles... No creo que sea instantáneo, ¿verdad? Pero que irá dándoles todos los conocimientos que Él tiene. También dice, en cuanto a todos los misterios ocultos de mi reino, desde los días antiguos y los siglos futuros les haré saber, y la voluntad de Él. Entonces está interesante. Entonces la promesa de Dios es: tú le sirves en rectitud y verdad. Él te va a revelar sus misterios, las cosas que Él sabe que tú todavía no. Pero no solo eso, también te va a revelar su voluntad tocante a cosas pertenecientes al reino. Eso está genial. Versículo 8. Sí, aún las maravillas de la eternidad sabrán ellos. Entonces fíjate, no solo lo concerniente al reino de Dios, que hablamos que la connotación de reino de Dios se puede aplicar mucho a la iglesia aquí en la tierra. No solo lo que Dios quiere en cuanto a su reino, sino también las maravillas de la eternidad llegan a saber estas personas que sirven en rectitud y verdad. Y las cosas venideras les enseñaré, sí, cosas de muchas generaciones. Entonces, qué padre, el Señor va a ir de antemano revelando todo esto. Y su sabiduría, versículo 9, y su sabiduría será grande, y su entendimiento llegará hasta el cielo. Eso son promesas grandes. Y ante ellos perecerá la sabiduría de los sabios y se desvanecerá el entendimiento del prudente. Entonces, el versículo 9 es sabiduría, iba a decir yo sabiduría infinita, pero no sé si es el término adecuado, sabiduría en gran manera, ¿vale? Y su entendimiento llegará hasta el cielo. Entonces estamos hablando de entendimiento, sabiduría, ya nos prometió conocer. Y fíjate, es interesante el proceso, porque por un lado nos dice en el versículo 6, vas a tener un gran galardón, ¿no? Vas a tener honor, vas a ser admirado, ¿no? Y en un buen sentido. Yo uso la palabra admirado porque aunque el diccionario tal vez nos llevaría más a la palabra respeto, creo que hay una diferencia entre el respeto de te respeto como ser humano y wow, yo le tengo mucho respeto a esa persona por todo el trabajo que ha hecho. ¿Sabes? Es un poquito de respeto diferente. Entonces por eso digo admiración, porque siento que da un poquito más a entender esta perspectiva de respeto, pero por lo que han hecho, no solo porque lo respeto como ser humano. ¿Tiene sentido? Entonces por eso digo admiración. Entonces, por un lado, estas personas van a ser admiradas definitivamente por el gran trabajo que han hecho. 2, se les van a dar a conocer los misterios, lo que Dios sabe. Y después dice las cosas de todas las cosas de futuro, maravillas de la eternidad. Pero la segunda parte es no solo te va a dejar con conocimiento, porque todos podemos almacenar muchísima información. Para información, pues la computadora y el internet. Esos pueden almacenar un buen de información. Pero aquí viene el versículo 9 diciendo no solo eso, no solo conocimiento, vas a tener entendimiento. Y aparte de eso, no solo eso, sabiduría. Entonces vemos cómo va construyendo los pilares de un ser completo en cuanto a todo. Uno puede saberse todas las escrituras, pero si no las entiende, uno podría entender todas las escrituras, pero si no es sabio para usarlas para sí mismo, para enseñar o para simplemente que guíen su vida, pues tal vez no le sirva entenderlas, ¿no? Entonces ahí está el punto que es interesante. La persona que le va sirviendo en rectitud y en verdad va adquiriendo todos estos atributos que estamos viendo que es genial que tanto tú como yo tengamos. Versículo 10. Porque por mi espíritu los iluminaré y por mi poder les revelaré los secretos de mi voluntad, sí, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han llegado siquiera al corazón de los hombres. Y esto me encanta. Esta es la escritura
que, bueno, me recuerda mucho y es prácticamente lo mismo al final. Esta escritura que habla Pablo, me parece que la leímos la otra vez, las cosas que Dios ha guardado para aquellos que le aman, que otra persona no ha sabido, cosas, justo cuando ya me acordé que hablamos de lo secreto y lo sagrado y todo eso, pues estas cosas que Dios justamente son sus misterios, por así decirlo, sus secretos que le cuenta a sus siervos los profetas y a otros que le sirven con rectitud y verdad. Y me encanta todas estas promesas que el Señor está dando, los secretos de mi voluntad, dice. Entonces me encanta. Dios va a tenerte toda esa confianza que habíamos hablado. Cuando tú le cuentas a alguien tu secreto, es porque confías en esa persona. Pues Dios te va a contar sus secretos, porque va a confiar en ti y eso es genial, ¿no? Bien. Ahora, si nosotros avanzamos un poquito, se me perdió algo y quiero solo asegurarme. Sí, se me perdió definitivamente algo que quería compartirles ahorita. Pero bueno, en fin. Entonces, vamos a continuar y vamos a ver ahora un poquito de lo especial que fue para ellos esta revelación. Por una parte, parece que al principio empezó como una revelación normal. Si tú lo puedes ver, el Señor empezó, José Smith tal vez estaba dictando, porque empieza como todas las demás revelaciones. Oíd cielos, he aquí, el Señor dice, yo, bla, 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 etc. Pero cuando llegamos más cerca del versículo 11, es cuando notamos que ahí ya es un poquito diferente la revelación. Ya no es algo que Dios está dictando, más bien es algo que José Smith y Sidney Rigdon nos están platicando, y ahí es donde te digo que tú y yo podemos ponernos en la perspectiva de estar ahí junto a ellos y estar diciendo, ok, vamos a escuchar lo que ellos están viendo en ese momento. Entonces a partir de aquí, tú y yo, por favor, acompáñame, imagínate que estamos ahí en la sala, en esa habitación con José y Sidney, y estamos sintiendo el poder espiritual de esta revelación a medida que nos lo cuentan, ¿vale? Ok. Hablan de cómo el Espíritu descendió y cómo sus ojos fueron abiertos, su entendimiento, todo fue iluminado, el poder del Espíritu, etc. Yo quiero fijarme un poquito en lo interesante que es el versículo 14. He aquí, de quien damos testimonio, y el testimonio que damos es la plenitud del Evangelio de Jesucristo, que es el Hijo de Dios, a quien vimos y con el cual conversamos en la visión celestial. Escucha esto que es interesante. Tú estás conmigo en este salón y lo que está pasando es que Sidney Rigdon enfrente de ti y José Smith ven al Salvador. Y no solo eso, conversan con él. Interesantísimo, ¿cierto? Ahora, el modelo de revelación que me fascina de esta sección es que te explica cómo llegaron a ese punto y lo podemos utilizar como un patrón para nosotros mejorar nuestra revelación. Si nosotros leemos el versículo 15, dice, porque mientras hacíamos la traducción, y aquí es donde nos va a explicar cómo empezó lo de la visión, pon mucha atención cómo es que el profeta y Sidney Rigdon llegan a tener esta visión. 15. Porque mientras hacíamos la traducción que el Señor nos había designado, llegamos al versículo 29 del 5º capítulo de Juan, que nos fue revelado de esta manera. Entonces, ellos estaban traduciendo y estaban llegando a esta parte de Juan 5:11, no es cierto, Juan 5:29. Y entonces dice, pues el Señor nos dijo que la traducción debía de ser tal. Y entonces la registran. Ahora, cuando leemos el versículo 18, porque 16 y 17 es cómo registran la revelación, y el versículo 18 dice, ahora a causa de esto nos maravillamos porque nos fue revelado por el Espíritu. Entonces se maravillan, dicen, órale, no, llegó del Espíritu, qué padre, ya nos llegó el cómo debería estar traducida esta escritura. El versículo 19, y mientras meditábamos en estas cosas, el Señor tocó los ojos de nuestro entendimiento y fueron abiertos, y la gloria del Señor brilló alrededor, y vimos la gloria del Hijo y a la diestra del Padre, y recibimos su plenitud. ¿Cómo fue el proceso de revelación para ellos? Estamos en contacto con las Escrituras, estamos haciendo la traducción, de repente llega esta impresión de, ok, el Espíritu nos reveló que debe ser así, pero entonces, ¿qué? ¿Se quedan en eso? No. Versículo 19, mientras meditábamos en estas cosas. Entonces, ese modelo de revelación que ya hemos estudiado un poquito más se vuelve una vez más presente aquí. Cuando nosotros estemos en este proceso de aprender de las Escrituras, es importante que tomemos ese tiempo para nosotros meditar en ello.
¿vale? El leer, esta es la parte donde uno no solo está escudriñando en el sentido de buscar más y estar, ¿sabes? Como leyendo más escrituras, buscando el significado de una palabra, viendo los pies de página. La meditación viene en este punto donde no solo se está investigando la escritura, estás buscando entender lo que Dios tiene para ti en esa escritura. ¿Tiene sentido? Entonces, si no apartamos tiempo para meditar durante nuestro estudio de las escrituras, podríamos estarnos perdiendo de grandes experiencias. Quiero hablar justamente de este modelo y cómo José Smith lo describía en José Smith, el libro de José Smith, página 179. Y él habla del espíritu de revelación en esto que creo que algunas veces ya he llegado a mencionarlo. Él dice, el espíritu de la revelación se relaciona con estas bendiciones. Una persona podrá beneficiarse si percibe la primera impresión del espíritu de la revelación. Una persona podrá beneficiarse en caso de que, ¿qué? Si percibe la primera impresión. Eso es súper importante. Si tú no estás tomando tiempo para meditar durante tu estudio, es probable que pudieras perder esa primera impresión sutil de algo que el espíritu, en este caso Dios, por medio del espíritu, estaría tratando de comunicarte. Por ejemplo, cuando sentís que la inteligencia pura fluye en vosotros, podrá repentinamente despertar en vosotros una corriente de ideas, de manera que, por atenderlo, veréis que se cumple el mismo día o poco después. Entonces, si nosotros podemos sentir ese flujo de inteligencia pura en nosotros, podremos repentinamente despertar una corriente de ideas. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando nosotros prestamos atención a esa primera impresión, ese pequeño flujo de inteligencia que empezamos a sentir cuando meditamos en las escrituras, entonces, si lo atendemos, si le prestamos atención, dice José Smith, si percibimos ese primer hilo y empezamos a tirar y meditamos y le damos cuerda al asunto, esto es lo que pasa. Y mientras meditábamos, entonces, ¡pum!, se da la visión. Si plantéate esto. ¿Qué hubiera pasado si José Smith y Sidney Rigdon no se hubieran quedado pensando y meditando en esa escritura? ¿Qué hubieran dicho? ¡Ah, qué bonito! La resurrección de los justos. Está bonito. Versículo siguiente, a ver, ¿qué más dice? ¿Qué dicta? ¿Qué traduzco? Tal vez, no lo sé, y quiero suponer tal vez aquí que tal vez no lo habían recibido. Pero, y aquí es una suposición, pero lo que sí sé y que te puedo testificar, porque aquí está en las escrituras, es que después de recibir esa primera revelación del Espíritu, mientras estaban en contacto con las escrituras, tomaron el tiempo para meditar en eso primero que se había revelado, y entonces vino la revelación más grande. El mismo proceso que ya nos decía el Elder Scott. Pon atención a esa impresión pequeña, y esa impresión pequeña se va a convertir en algo más grande. Entonces, cuando tú estés leyendo las escrituras, procura y busca escuchar al Espíritu. Meditar y hacer preguntas y meditar sobre esas preguntas y las escrituras es lo que en mi experiencia detona ese primer flujo de inteligencia, como lo diría, inteligencia pura, como lo diría José Smith, o esa primera impresión o esa primera guía espiritual. Y eso es lo que justamente lo detona en ellos. Entonces quiero que pienses mucho en eso. ¿Cuánto tiempo tomo para meditar en las escrituras, ¿no? Y reflexionar un poquito en lo que estoy leyendo. Bien, una vez dicho todo eso, pasamos a la siguiente parte. Claro, yo quería hacer una pregunta, porque fíjense que en el versículo 25 me llamó mucho la atención, ya que estamos hablando un poquito del ángel caído. Entonces el 25 habla de un ángel de Dios que tenía autoridad delante de Dios, el cual se rebeló en contra del Hijo unigénito, a quien el Padre amaba. Me llamó mucho la atención y yo les dije, no tengo todas las respuestas para esta revelación, pero sí me gustaría por lo menos aquí hacerles una pregunta. Igual y alguien sabe. Creo que la mayoría de las escrituras dicen que Satanás se rebela en contra del Padre. Me llamó mucho la atención que esta escritura dijera que Satanás se rebela en contra del Hijo, es decir, de Jesucristo. Entonces no sé si alguien sepa alguna declaración, algo que haya dicho un líder o aclarado un manual. Por lo menos aquí en el de Doctrina y Convenios no viene nada al respecto. Pero si alguien sabe de tal vez por qué hace referencia a que Satanás se rebeló contra el Hijo y no contra el Padre, como regularmente dicen las otras escrituras, estaría buenísimo saberlo y me encantaría escuchar lo que ustedes tienen que decir al respecto. Bien, ahora sí, pasando a la descripción de los grados de gloria.
si no me equivoco. No es cierto, vamos a hablar primero de los hijos de perdición. Ok, vamos a hablar, creo que es desde el versículo 25 que empieza a hablar, no es cierto, es del versículo 30 que dice: y vimos una visión de los sufrimientos de aquellos a quienes hizo la guerra y venció. Entonces, aquí vamos a hablar un poquito de los hijos de perdición. Si nosotros vamos a la guía de estudio de las escrituras y buscamos hijos de perdición, nos da una idea, a ver si sale rápido, si no empiezo a contarles. H-I-J. Ok, perdón. Lo que pasa en la guía de estudio de las escrituras nos da dos definiciones de hijos de perdición. Nosotros sabemos que en el concilio de los cielos lo que pasa, justamente, Satanás se revela, es expulsado, pero es expulsado junto con otros seres, ¿no?, que lo seguían y que se rebelaron igual que él. Y entonces ellos se volvieron hijos de perdición. Lo que pasa después, y esta es la segunda definición, son personas que deciden seguir al adversario en esta vida. Ahora, esto es bastante amplio, porque seguir al adversario, o sea, cuando uno toma decisiones tal vez erradas o sigue la tentación, pues finalmente está siguiendo al adversario. Entonces, la guía de estudio de las escrituras es, no quiero decir ambigua, pero sí tal vez todavía deja abierta bastantemente la parte de entender que es un hijo de perdición. Si nosotros leemos un poquito en el manual de Doctrina y Convenios nuevamente, que es lo que quiero compartir con ustedes, es más a fondo qué es un hijo de perdición. Y solo voy a leer una cita del presidente Kimball, ¿vale? Y él dice: el pecado... algo aquí importante. Entonces, el hijo de perdición es aquel que no puede ser perdonado, aquel que ya no puede ser redimido, aquel que ya la expiación no va a hacer nada por él, ¿no? Salvo la resurrección, que lo vamos a ver. Pero, entonces, ¿qué es lo que pasa? Esta persona ya no puede acceder a ningún grado de gloria, ¿vale? Esta persona no accede a ningún grado de gloria. ¿Qué es lo que pasa? Este pecado contra el Espíritu Santo, que es lo que te hace un hijo de perdición, esta parte de el pecado que habló Jesús, la blasfemia contra el Espíritu Santo no será perdonada, dice el Nuevo Testamento. Dice el presidente Kimball: ese pecado contra el Espíritu requiere tal conocimiento, requiere tal grado de conocimiento, que es manifiestamente imposible que el miembro común cometa tal pecado. Entonces, ahí ya vamos viendo otra capa de esto de ser hijo de perdición. Tutorial de cómo ser hijo de perdición. No es cierto. Entonces, uno que ya vino aquí a esta tierra, que ya tiene un cuerpo, el presidente Kimball dice: se requiere una cantidad tal de conocimiento que es muy difícil que el miembro común, o sea, tú, yo, miembros comunes o normales, ¿no? Iba a decir corrientes, pero eso suena feo. El promedio, vamos, los miembros en general, es difícil que alguien así lo cometa. Entonces surge la pregunta: presidente Kimball, entonces, ¿quiénes son aquellos que pueden cometer ese pecado imperdonable? O sea, entonces quiere decir que mejor ya no estudio para que no me vaya a pasar que de repente ya tengo tanto conocimiento que me puedo volver hijo de perdición. Prefiero quedarme con el conocimiento poquito que tengo y no correr el riesgo, ¿no? Vamos a entender qué nos dijo José Smith al respecto para entender claramente qué es un hijo de perdición, ¿vale? José Smith escribió, o más bien dijo: todos los pecados serán perdonados con excepción del pecado contra el Espíritu Santo, porque Jesús salvará a todos menos a los hijos de perdición. ¿Qué debe hacer un hombre para cometer el pecado imperdonable? Debe haber, y escuchen con atención, debe haber recibido el Espíritu Santo, deben habérsele manifestado los cielos, y después de haber conocido a Dios, pecar contra él. Después de que un hombre ha pecado contra el Espíritu Santo, no hay arrepentimiento para él. Tiene que decir que el sol brilla, que el sol no brilla cuando lo está viendo brillar. Negar a Jesucristo cuando se le han manifestado los cielos. Y renegar del plan de salvación mientras sus ojos están viendo su verdad. Y desde ese momento empieza a convertirse en enemigo. Es interesante esta parte, ¿no? Entonces, para llegar a ser un hijo de perdición, lo que pasa es que tienes que pasar por un proceso de, 1, haber recibido el Espíritu Santo, pero 2, y súper importante, deben habérsele manifestado los cielos. No sé tú, pero por lo menos a mí no se me han manifestado los cielos, y regularmente a la mayoría de miembros que conocerás en tu vida, por más que sepan un buen y tengan un súper testimonio y sean súper fieles, yo por lo menos no conozco personalmente a alguien a quienes los cielos se le hayan abierto.
Entonces, ¿a qué aprendemos aquí? Que para que tú puedas cometer ese pecado, realmente, básicamente tienes que ver los cielos abiertos y ver lo que hay ahí. Por ahí hay otras escrituras que hablan un poquito de ver al Salvador, es decir, que el Salvador se te haya aparecido a ti, y entonces tú negar al Salvador cuando ya lo hayas visto, que es justo lo que José Smith dice, ¿no? Negar al Salvador y negar los cielos y el plan cuando lo estás viendo. Entonces es algo que tú y yo, bueno, no sé tú, pero por lo menos yo no puedo hacer todavía, ¿no? No he visto los cielos, no he visto a Jesús aquí en la carne, entonces es algo que no se puede hacer. Las personas y profetas que han tenido ciertas experiencias como José Smith, en este caso Sidney Rigdon, que ya estaba viendo a Jesús, ¿no? Y estaba viendo todo este plan. En el caso de quién más, en el caso de los profetas que han visto a Jesús y todo esto, y han visto los cielos abiertos, justamente viene eso. En el momento en que tú pues ya niegas, cuando ya lo has visto, no es solo que hayas recibido un testimonio, sino que ya lo viste, ahí es cuando se vuelve pues el pecado imperdonable, ¿no? O sea, porque ahí realmente, o sea, no es cuestión de que tal vez la fe, las circunstancias, no es realmente que pues lo negaste porque pues quisiste, ¿no? Bien. Entonces, una vez que aprendimos cómo se llega a ser un hijo de perdición, solo quiero mencionar algo del versículo 43 que para mí es importante. Justamente, mira, y dice, los hijos de perdición que niegan al Hijo después de que el Padre lo ha revelado. Entonces, la misma revelación de Doctrina y Convenios nos explica que un hijo de perdición, ¿qué es lo que hace? Pues que cuando Dios ya te reveló, ya te mostró, ya te enseñó físicamente a Jesús, tú lo niegas. Eso es lo que te convierte en un hijo de perdición. Así que no te preocupes, regularmente no creo que nos pase. Ok, bien. Justamente porque esta vida es por fe, ¿no? Entonces, pues ya, iría un poquito ahí en contradicción. Bien, quiero hablar un poquito de, ahora sí, los grados de gloria y cómo están seccionados, un poquito de lo que nos enseña la revelación en cuanto a cómo funciona todo esto, ¿vale? Vamos a empezar hablando de la gloria celestial. Y aquí, en cuanto a la gloria celestial, quiero hablar un poquito acerca de esto de ver a Jesús, justamente, un poquito de la iglesia del primogénito, y por último quiero hablar un poquito de las bendiciones que menciona Doctrina y Convenios. Entonces, primero, ¿alguna vez has hablado o has oído hablar de lo que se conoce como el segundo consolador? ¿Sí? ¿No? ¿Tal vez? Bueno, voy a leer lo que José Smith dejó sobre qué es el segundo consolador. Y creo que ya se me perdió. Aquí está. Ok, te lo voy a leer, ¿vale? Dice aquí: el otro consolador, el que se habla, es un tema de mucho interés y quizá muy pocos de los de esta generación lo entiendan. Después de que una persona tiene fe en Cristo, se arrepiente de sus pecados, se bautiza para la remisión de pecados y recibe el Espíritu Santo por la imposición de manos, que es el primer consolador. Sabemos que el Espíritu es el primer consolador. Entonces, si continúa humillándose ante Dios, teniendo hambre y sed de justicia y viviendo de acuerdo con todas las palabras de Dios, el Señor le dirá dentro de poco: Hijo mío, tú serás exaltado. Cuando el Señor lo haya probado en todas las cosas y haya visto que aquel hombre está resuelto a servirlo, pase lo que pase, ese hombre verá que su vocación y elección han sido confirmadas, y entonces será suyo el privilegio de recibir el otro consolador que el Señor ha prometido a los santos, según se haya escrito en el libro de Juan. Entonces, una vez que Dios haya probado plenamente a alguien, es decir, totalmente, ya, Dios no tiene duda que pase lo que pase, esta persona lo va a servir, entonces es cuando viene este segundo consolador. Y aquí dice José Smith que incluye esta parte de que el Señor le dice a esta persona: hijo mío, tú vas a ser exaltado. Es esta parte de la promesa de que, hey, tú ya pasaste la prueba, felicidades, vas a ser exaltado, te lo digo de una vez. Súper especial, ¿no? Ahora José Smith también dice: ¿qué es entonces este otro consolador? No es nada más ni nada menos que el Señor Jesucristo mismo. Y esta es la substancia de todo el asunto, que cuando un hombre recibe este último consolador, tendrá a la persona de Jesucristo para atenderlo o aparecerle de cuando en cuando. Y aún le manifestará al Padre, y harán morada con él.
y les serán descubiertas las visiones de los cielos y justamente lo que decía en la otra, ¿verdad? Se le manifiestan los cielos, ¿verdad? Para calificar, para ser hijo de perdición. Ok, verá los cielos abiertos y el Señor lo instruirá cara a cara. Y podrá alcanzar un conocimiento perfecto de los misterios del reino de Dios. Justo lo que nos está diciendo aquí, la bendición de los que le sirven en rectitud y verdad. Y esta es la dignidad y posición, esto que está escribiendo José Smith, esta es la dignidad y posición que alcanzaron los antiguos santos cuando vieron tan gloriosas visiones. Isaías, Ezequiel, Juan en la isla de Patmos, San Pablo en los 3 cielos, miren, era Pablo, no Pedro, perdón, y todos los santos que han tenido comunión con la Asamblea General y la Iglesia del Primogénito. Entonces, José Smith nos enseña estas personas, cuando tú tienes ya este segundo consolador que se menciona en las Escrituras, o se menciona aquí José Smith, tiene que ver con cuando tú ya has sido probado plenamente, Dios ya no tiene ninguna duda de ti, ya acabaste la prueba. Seguirás aquí en la tierra tal vez, pero acabaste la prueba, ya está, Dios ya sabe que ya pasaste, ¿no? Y entonces Dios dice, pues ya está, puedes verlo, porque ya tu fe, llegó a donde tenía que llegar, ahora puedes ver a Jesús, Él puede instruirte de cuando en cuando, lo puedes ver cara a cara. Y dice José Smith, eso es lo que pasó con Isaías, Ezequiel, Juan, Pablo, etcétera. Todas estas personas que tuvieron estas visiones celestiales. Ahora quiero hacer hincapié en algo que José Smith dijo, que vamos a leer varias veces en Doctrina y Convenios 76. Él escribió: todos los santos que han tenido comunión, esta es la experiencia de todos los santos que han tenido comunión con la Asamblea General y la Iglesia del Primogénito. Ahora surge la siguiente pregunta que yo quiero plantearte. ¿Qué es esto de la Iglesia del Primogénito? La Iglesia del Primogénito, la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días no es la Iglesia del Primogénito. Sí, lo voy a decir otra vez. La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días a la que tú y yo pertenecemos no es la Iglesia del Primogénito. Sí es la Iglesia de Jesucristo, pero la Iglesia del Primogénito es aparte. La Iglesia del Primogénito está conformada, y aquí tal vez por tiempo ya no te lo voy a leer, pero la Iglesia del Primogénito está conformada justo por estas personas. Las personas o los seres que ya acabaron. Las personas que van a recibir la gloria celestial. Las personas que van a ser exaltadas, todas esas personas ya top, que lograron todo eso, ellos son la Iglesia del Primogénito, ¿no? Entonces, cuando nosotros leamos, y fíjate qué interesante, cuando José Smith nos dice que cuando alcanzas esa parte en tu vida, si es que la alcanzas, ojo ahí, no es necesario que pase eso en tu vida terrenal para que tú alcances la gloria celestial y la exaltación. Regularmente eso no va a pasarle a ningún mortal, va a ser muy, iba a decir exclusivo, pero no me gusta la palabra. Va a ser la excepción y no la regla, eso me gusta más. Entonces, lo que me encanta es que justamente dice José Smith, la gente que alcanza esa bendición puede acceder y tener comunión con la Asamblea General y la Iglesia del Primogénito. Y justamente es con todas las personas y todos los seres que en el plan de Dios ya han llegado a ese grado de gloria, ¿no? Entonces vamos a entender un poquito qué tiene que ver con esto. La gloria, la Iglesia del Primogénito tiene que ver con las personas que heredan la gloria celestial. Y cuando hablamos de esto tenemos que ver varias veces, justamente en el versículo 54 dice: estos, los de la gloria celestial, son los que constituyen la Iglesia del Primogénito. Entonces tú y yo no somos la Iglesia del Primogénito todavía, porque no hemos heredado o llegado o hemos tenido asegurada la gloria celestial. Somos de la Iglesia de Cristo definitivamente, pero así como hay reino de los cielos y hay reino de Dios en la tierra, así también la Iglesia del Primogénito, la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, ¿vale? Entonces hay esa distinción importante. Bien, cuando leemos las bendiciones que se dan, es importante desde el versículo 55, son aquellos en cuyas manos el Padre ha entregado todas las cosas. Versículo 55 es genial. Los que hereden la gloria celestial son a ellos a los que el Padre les va a dar todas las cosas, ¿vale? El versículo va a hablar de que son sacerdotes. El versículo 58 dice: de modo que, como está escrito, son dioses, sí, los hijos de Dios. Entonces aquí estamos hablando en términos generales de la gloria celestial. Son ellos los que se vuelven
dioses, ¿vale? Por consiguiente, todas las cosas son suyas, versículo 59, sea vida, sea muerte, o cosas presentes o cosas futuras, todas las cosas son suyas y ellos son de Cristo y Cristo es de Dios. ¿No les parece súper interesante que diga cosas presentes o futuras, pero no diga cosas pasadas? Eso me llama mucho la atención y me dan ganas de hacer una súper hipótesis loca de qué significa eso y por qué, pero no lo voy a hacer porque no tengo más pruebas de nada. Solo me pareció interesante. Si a ustedes les llama la atención y tienen por ahí algo interesante que compartir, fascinado yo de leerlos en los comentarios. Todas las cosas son suyas, presente, futuro, pero por lo menos aquí se omite pasado. Bien, entonces tenemos más o menos que estas son las personas que van a salir en la primera resurrección. Cuando Jesucristo venga, todos los santos van a resucitar, y por santos nos referimos a estas personas que van a ser justamente las personas que van a la gloria celestial, ¿vale? Entonces resucitas y en la venida de Jesús, y entonces tienes todo este milenio en el que Jesús reina y gobierna sobre esta tierra. Entonces los de la primera resurrección son los mismos que vamos a estar hablando de la gloria celestial, ¿vale? Entonces eso es a grandes rasgos lo que pasa con la gloria celestial. Yo me encantaría hablar, a ver si puedo... No, bien, tienen la plenitud del Padre. Se me perdió el versículo, pero por aquí debe estar donde habla de que tienen la plenitud del Padre. Pero bueno, si pasamos ahora a la gloria terrestre, quiero leer el versículo 77. El versículo 77 aclara, son los que reciben la plenitud del Hijo, mas no la plenitud del Padre. Entonces, qué interesante. La gloria celestial recibe la plenitud del Padre. La gloria terrestre no recibe la plenitud del Padre, pero sí de la plenitud, de la presencia del Hijo. Entonces, ¿qué es esto importante? Las personas que hereden la gloria terrestre no van a poder recibir la plenitud del Padre, pero sí pueden estar en la presencia de Jesús. Es decir, Jesús puede estar entre ellos sin ningún problema, las personas que van al reino terrestre. Y si nos vamos ya ahora a la gloria celestial, nosotros podemos ver en el versículo 86 la distinción que hay en ese aspecto. Son los que no reciben la plenitud del mundo eterno, sino del Espíritu Santo por medio de la administración de lo terrestre. Entonces, qué interesante. Entonces, no reciben la plenitud del mundo eterno, pero sí reciben del Espíritu Santo. Entonces, ahí podemos ver algo interesante que pasa en los 3 grados de gloria con la Trinidad. Las personas que heredan la gloria celestial pueden morar en la presencia de Dios el Padre. Las personas de la gloria terrestre pueden aguantar la presencia del Hijo. Y las personas de la gloria celestial reciben del Espíritu Santo por medio de la administración de lo terrestre. Entonces, podríamos decir así que la gloria terrestre es parecido a lo que tú y yo experimentamos hoy. No podemos estar en la presencia del Padre, no podemos estar en la presencia del Hijo, sí podemos recibir por medio del Espíritu Santo y de la administración de lo terrestre. Entonces la gloria celestial es lo más parecido, el referente más cercano que tenemos a lo que es experimentar hoy, porque no tenemos al Padre, al Hijo, pero sí al Espíritu Santo en nuestras vidas. O sea, de manera... quiero decir, físicamente no puedes ver a Dios y al Hijo, ¿vale? Algo importante aquí que quería mencionar es que en el versículo 98, en cuanto a la gloria celestial, menciona: la gloria celestial es una, así como la gloria de las estrellas es una, porque como una estrella es diferente de otra en gloria, así difieren uno y otro en la gloria en el mundo celestial. En el mundo celestial. Entonces, ¿qué quiere decir esto? En la gloria celestial todos son igualmente en gloria. En la gloria terrestre todos son iguales en gloria. En la gloria celestial cada quien tiene diferente gradito de gloria. Así como tú ves las estrellas y una se ve más brillante que otra y otra menos, y así la gente o las personas que vayan ahí tendrán diferente gloria. No toda va a ser pareja, unos tendrán más que otra. Y si lo relacionamos con lo del espíritu que estamos viendo ahorita, pues es casi como ahorita. ¿Qué tanto tiene la compañía del espíritu? Pues realmente depende de ti, ¿no? Hay diferentes grados de cuánto acompaña el espíritu a alguien aquí en la tierra, y así será la gloria en la gloria celestial. Diferentes grados o diferente abundancia de gloria en cada persona en la gloria celestial. Bien, quiero repasar un poquito que es algo importante en cuanto a los grados de gloria. En el versículo 84 nos va a mencionar que son aquellos que son arrojados al infierno, hablando de la gloria celestial, la más baja de las 3. Entonces, ¿cómo que es eso que son arrojados al infierno? Acuérdate que infierno tiene 2 significados. Uno es temporal y el otro es
definitivo. Entonces, el infierno temporal tiene que ver con lo que va a pasar con las personas pues del momento en que mueran hasta el momento en que resuciten. Y regularmente estas personas, o más bien lo dicen las escrituras, las personas que vayan a la gloria celestial van a resucitar al final del milenio, ya para ser juzgados. Y lo que pasa en ese aspecto es que todos esos 1000 años que tú y yo, esperemos, pasemos con el Salvador, pues ellos no la van a pasar muy bien, porque justamente mientras otros están en el milenio, estas personas de la gloria celestial van a estar justamente en pues agonía, en lo que se llama el infierno. Entonces sí, ellos se les manda al infierno, pero recuerdes, este infierno temporal, después salen, resucitan y van al juicio, y ahí heredan una gloria. Y ahí tú dirás, oye, ¿quiénes son los que van a esta gloria? En el 103 dice, estos son los mentirosos, los hechiceros, los adúlteros, los fornicarios y etcétera, un buen de cosas que tal vez no tan padres. Entonces decimos, a ver, espérate, ¿cómo que ellos? Porque a mí me pasó en la misión, una persona cuando le enseñamos esto nos decía, oye, pero ¿por qué ellos que fueron mentirosos, que fueron adúlteros, que fueron fornicarios, que fueron etcétera, 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 por qué ellos van a heredar una gloria? Y aquí hay dos cosas importantes a saber. La primera es que recuerdes el contexto de todo el plan. Ellos también estuvieron en el concilio de los cielos. Ellos ejercieron fe en Jesucristo igual que tú y yo al venir a esta tierra. Estas son las personas que ya decidieron venir a esta tierra, que decidieron seguir a Jesús desde la vida preterrenal, y aquí tal vez ya no siguieron con esa determinación y no siguieron los mandamientos. Entonces, por un lado, pensar en, oye, ¿por qué ellos heredan gloria? Bueno, en primer lugar, porque ellos sí estuvieron ahí con nosotros a favor de Jesucristo. No sé qué tan a favor o no, o tan firme, yo qué sé, pero sí lo estuvieron, y aquí es donde ya falló un poquito el asunto. Eso por primer lugar. En segundo, a veces cuando leemos el versículo 89 de Doctrina y Convenios dice la gloria celestial sobrepuja toda comprensión. Entonces dices, oye, ¿por qué estas personas que fueron adúlteros, mentirosos, fornicarios, que amaban la mentira, por qué van a heredar una gloria que sobrepuja toda comprensión? Y ahí es donde vienen los ejemplos importantes: sol, luna y estrellas. En varias ocasiones en la revelación vas a leer así como difiere la luna del sol en el firmamento. Y esto es para que tú entiendas la dimensión de las glorias. ¿Qué tan brillante se ve en el firmamento las estrellas? ¿Qué tan brillante y grande, si quieres, se ven las estrellas en nuestro cielo? ¿Qué tan brillante y grande se ve la luna en nuestro cielo? ¿Y qué tan brillante y grande se ve el sol en nuestro cielo? Entonces quiero que pienses en que las glorias van a tener esa distinción. O sea, las estrellas sí, va a ser una gloria que sobrepuja toda comprensión humana. Va a ser una gloria que no podemos entender ahora, que es genial. Pero si eso no se puede entender, imagina que eso es solo, o visualízalo así, esos son solo el brillo de las estrellas. Cuando tú ves al cielo de noche y ves las estrellas, compáralo con el brillo y el tamaño de la luna. Y después compara la luna con el brillo del sol. Y así va, es la dimensión de la gloria y todas las bendiciones en esos grados de gloria. Entonces, a pesar de que sí, las personas que fueron fornicarios, mentirosos, adúlteros van a recibir una gloria que no podemos comprender, que sobrepuja toda comprensión, ese es solo el inicio de lo genial que serán las glorias. ¿Quién fue John Taylor? No quiero inventar aquí, pero me parece que fue él el quien dijo: si tan solo pudiéramos ver la gloria celestial por un instante, trabajaríamos toda nuestra vida y cambiaríamos todo para estar en ella, porque es genial. Y ahora imagina si eso es solo las estrellas, si eso solo es el brillito así que se ve apenas en el cielo. Ahora imagina la luna, y ahora imagina el brillo del sol, donde puedes ver todo. O sea, la luz de la luna y a la luz de las estrellas casi no ves nada, pero la luz del sol, madre mía, todo es claridad, todo es iluminado, ¿no? Y entonces así va a ser, así es la diferencia en glorias. Yo creo que es importante tenerlo presente. Bien, ya no me va a alcanzar dar tiempo. Ok, terminemos con estos dos pensamientos. En el versículo 11, más bien en el versículo 99, justamente explica que las diferencias en las glorias de cada individuo en la gloria celestial, dice, porque estos son los que dicen ser de Pablo, ser de Apolos y ser de Cefas, ¿no? Realmente pues están divididos entre quién sabe quiénes. Son los que declaran ser unos de otros. Unos de... ¿Qué? ¿Unos y uno?
No, como dice, es los que declaran ser unos de uno y otros de otro. Unos de Cristo y otros de Juan y otros de Moisés y otros de Elías. Y decimos, bueno, nosotros no somos de Elías, no somos de José Smith, no somos del presidente Nelson. Pero fíjate en el primer ejemplo que dio, dijo, son los que dicen unos de Cristo y otros de Juan. Ay, espérate, si yo digo que soy de Cristo, ¿cómo que la gloria celestial van los que dicen que unos son de Cristo? Y lo interesante viene en el versículo siguiente, en el 101, dice, mas no recibieron el evangelio. ¡Qué interesante! ¿Podría yo decir que soy de Cristo y no recibir el evangelio? Pues Doctrina y Convenios dice que sí. No reciben el evangelio, ni el testimonio de Jesús, ni los profetas, ni el convenio sempiterno. Entonces fíjate esas 4 cosas que podría ser que tú y yo estemos diciendo, pues somos de Cristo, somos la iglesia de Cristo, pero tal vez hay estas 4 cosas que no recibimos y eso nos califica más para la gloria celestial que para la gloria celestial. 4 cosas bien interesantes: no recibir el evangelio, no recibir el testimonio de Jesús, no recibir a los profetas, no recibir el convenio sempiterno. Entonces eso es muy interesante de pensar, porque yo podría ser de los de Cristo, pero realmente acabar heredando la gloria celestial, y eso me encantó. Bien, como reflexión final quiero hablar de mi versículo de poder y con esto termino. El versículo de poder yo tengo Doctrina y Convenios 76:60. El versículo es tan simple y no necesita tanta explicación. O bueno, me encantó que el Señor fuera tan directo en ese versículo. Solo es, y vencerán todas las cosas. Está hablando de los de la gloria celestial y dice, vencerán todas las cosas. Me encanta ese versículo, y vencerán todas las cosas. Y fíjense que no solo dice vencerán, o sea, no solo se queda ahí. El 61 dice, por lo tanto, nadie se gloríe del hombre, más bien gloríese de Dios, el cual subyugará a todo enemigo debajo de sus pies. Entonces, fíjate eso, él dice, los de la gloria celestial vence todas las cosas. Por lo que te estoy diciendo de que vencen todas las cosas, ojo, que nadie se gloríe en el hombre, porque Dios es el que pondrá todo enemigo a sus pies. Entonces, este versículo 60 y 61 nos invitan a ver algo que Laura nos estaba explicando en el principio, cuando ella decía, yo oraba a Dios y lo sentía conmigo y sentía que yo podía hacer todo. Bueno, ¿cómo crees que los de la gloria celestial, si tú y yo vamos a llegar ahí, cómo crees que vamos a vencer todas las cosas? Pues justo como Laura nos enseñaba en el principio, con Dios a nuestro lado. Él es el que subyugará todo enemigo debajo de nuestros pies. Escucha ese maravilloso versículo, es genial. Él subyugará a todo enemigo bajo nuestros pies. Y no tiene que ser una persona. El enemigo puede ser cualquier cosa que te esté interrumpiendo de progresar en la vida. Entonces, quiero cerrar con esto. Como Laura nos enseñó, si nosotros buscamos a Dios constantemente, lo sentiremos, tendremos más gozo, pero también sentiremos más seguridad, confianza, determinación. Sentiremos, como dijo Laura, que puede hacer todo. Y no solo lo sientas, es que es verdad. ¿Sabes por qué lo sientes? Porque es verdad. Porque esa es la promesa en la Escritura. Vencerán todas las cosas. Así que, Laura, muchísimas gracias por el testimonio que nos has dado, porque nos has testificado también de este principio. Con Dios todas las cosas podemos vencer, porque Él va a subyugar todo en nuestros pies, y eso me encanta. Quiero que la próxima vez que tengan desafíos o que tengan algo difícil, piensen en esta escritura y lo que Laura nos compartió. Sea lo que sea, podemos sentir esa confianza plena de que lo podemos hacer todo, como decía Laura, porque esa es la promesa que nos da Doctrina y Convenios 76. Si estamos con Él, Él subyugará todo enemigo a nuestros pies, y nosotros, al final de cuentas, en Cristo venceremos todas las cosas y seremos perfeccionados en Él. Espero que hayas disfrutado muchísimo la lección de este día. Espero tu versículo de poder, tu comentario sobre lo que aprendiste de Doctrina y Convenios 76. Si tienes respuesta a alguna de mis preguntas, muchísimas gracias. Y nos estamos viendo el martes en la transmisión en vivo a las 6 de la tarde, 5:30, por favor. Y el miércoles y por supuesto la próxima semana. Muchísimas gracias, de verdad. Muchísimas gracias por el apoyo, por el ánimo, por todo el amor. Yo lo agradezco muchísimo. Así que espero lo disfruten y nos vemos la siguiente semana. Hasta luego. Me llaman desde lejos, oigo un murmullo suave y lento. Dice que entiendes lo que estoy sintiendo. Oh, oh, oh. Y viene lucido un pensamiento. Ahora mi pecho arde como fuego. Siento tus brazos sofocar.